diste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. Podemos llegar ahora a poder oír su voz hablando en nuestras vidas. Hoy vamos a ver el quinto sermón de Formando Familias de acuerdo al propósito de Dios. Y cuando empecé a escribir este sermón, me pasó como con ningún otro, que parecía que a cada cosa que escribía, su palabra como un martillo golpeaba mi vida. Pero también vi que había mucho para escribir, mucho para hablar, y obviamente voy a ser prudente con el tiempo. Si veo que se nos va a pasar la hora, vamos a hacer un corte y vamos a seguir la semana que viene. Si Dios así lo permite, si no, veremos todo hoy, pero no nos vamos a pasar en el tiempo, pero vamos a ir, como le dije la semana pasada, con mucho detenimiento, a ir viendo punto por punto. ¿Está bien? Hay mucho para hablar. Hay mucho para definir de acuerdo a los roles. La palabra de Dios da mucho y cuando nos empezamos a escarbar vamos a encontrar mucho más. Pero bueno, vamos a empezar a ver entonces hoy el primero de los roles. Pero antes podemos hacer un pequeño repaso de lo que vimos el sermón anterior. ¿Se acuerdan que la semana pasada en nuestra lectura fue Efesios 5:21? Hablamos sobre la necesidad de someternos. ¿Se acuerdan? Que hablamos de la situación actual respecto a este mandamiento y vimos también el concepto bíblico. ¿Se acuerdan que hablamos de lo que cómo el mundo ve la idea de someterse y cómo la Biblia nos habla con respecto a someterse? Y vimos también ejemplos. ¿Está bien? Vimos también que el cumplir este mandamiento nos ayuda a mortificar el pecado de orgullo y explicamos el por qué es tan necesario batallar contra este pecado. Hablamos específicamente sobre cómo trabaja el orgullo en nuestra vida y la necesidad que tenemos de mortificarlo, y una forma de hacerlo es someternos de acuerdo a cómo lo muestra la palabra de Dios. Y por último también vimos la semana pasada la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo para poder cumplir con los roles, y terminamos viendo algunas conclusiones prácticas de los puntos que observamos. Y hoy, bueno, hasta ahí lo que vimos la semana pasada. Hoy esta enseñanza nos llevará a poner la lupa, por así decirlo, sobre textos de una manera más puntual y específica, considerando la suficiencia de la palabra de Dios, aún en las situaciones más cotidianas de nuestra vida. Vamos a poner la lupa. ¿Vieron? No sé si los chicos en el colegio aún utilizaban una vez una lupa. No, todavía no, bueno. El microscopio tampoco me imagino que utilizaron. Con el microscopio, con la lupa, vas a mirar ahí bien clarito porque hay cosas que no lo ves y necesitas mirar con más atención. Bueno, la idea de estos versículos es estudiarlos así, como le pedimos al Señor que Él nos dé su lupa para poder reflexionar y entender a ver qué es lo que nos quiere hablar a través de su palabra. Y al mirar con detenimiento, al mirar con precisión, vamos a trasladar todo el consejo de Dios a nuestra vida cotidiana. Y lo que vamos a ver hoy, el título del sermón de hoy es el rol del hombre en la familia de acuerdo al diseño de Dios. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada? La familia de acuerdo al diseño de Dios. Ahora vamos a ver el rol del hombre en la familia de acuerdo al diseño de Dios. Y vamos a ir a la palabra del Señor. Sin más preámbulos, vamos a ir, sin más vueltas, vamos a ir a leer la palabra de Dios en la epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 22 al 33. ¿Se acuerdan? La semana pasada dijimos estos versículos son los que vamos a analizar. Bueno, vamos a analizar entonces estos versículos y vamos a hacerlo de una manera de ir versículo por versículo. ¿Está bien? Para que sea bien clarito vamos a ver del 22 al 33, cada vez que se menciona algo del hombre, del marido, del esposo, vamos a ver puntito a puntito a ver qué nos habla.
Y lo tienen ahí, Efesios 5, 22 al 33. Le pido que las mamás o los hermanos les compartan a los chicos la Biblia para que podamos leer todo juntos. A los que saben leer ya lo pueden compartir. Dice la palabra del Señor, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los ten a sus maridos en todo. Versículo 25. Maridos, amen a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado, para los chicos la limpió muy bien en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Con qué fin? A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Por qué? Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Al ir estudiando cada uno de estos versículos, vean que la instrucción de Pablo, ya lo hemos visto, ¿se acuerdan cuando hablamos al propósito del matrimonio? Él dice, el propósito del matrimonio es mostrar la relación de Cristo con su iglesia. Entonces él siempre va a hablar, el esposo haga esto como Cristo hace esto por su iglesia. La esposa haga esto como la iglesia hace con Cristo. Siempre él va y viene en los roles, él va a ir y venir siempre refiriéndose a Cristo y refiriéndose a su iglesia. ¿Cómo es la relación entre ellos? ¿Cómo es la relación entre ellos? Él va desalteando. Por momentos habla de la esposa, por momentos habla del esposo, por momentos habla de la mujer, por momentos habla del hombre, pero siempre diciendo, miren, compárenlo, utilicen esta idea, enfóquense en pensar en Cristo y la iglesia, y todo lo que vamos a hablar es pensando en ello. ¿Está bien? Es la comparación que va a utilizar Pablo. Es la comparación más preciosa y gloriosa que tenemos, que realmente es tal vez de las maneras más gloriosas como podemos entender nosotros, personas limitadas. La relación de Cristo con su iglesia es la relación conyugal. Y va a ser sobre eso que vamos a hablar hoy. Seguramente vamos a definir en estas reuniones que vienen el rol del hombre, el rol de la mujer, y después seguramente de esto vamos a hacer como un apéndice a estos sermones, mostrando cómo la relación, cómo los roles del hombre y de la mujer se aplican también en una extensión a la iglesia local. Porque todo tiene que ver con todo. El rol que vamos a encontrar en el hombre está muy íntimamente relacionado con su labor dentro de la congregación, y el rol que tiene la mujer en su hogar tiene también mucho que ver con lo que después ella va a hacer. Yo no podría decir, bueno, en mi casa actúo de una manera y en la iglesia actúo de otra. ¿No? Definitivamente Dios no hace así las cosas. Todo lo que Él va a hablarnos con respecto al hogar tiene mucho que ver con nuestras acciones, con nuestra forma de conducirnos dentro de la iglesia. Pero, como dice el dicho, eso será harina de otro costal. No nos vamos a adelantar, vamos a ir despacito y vamos a ir a empezar a ver cada uno de los puntos en esta tarde, ya nochecita. Entonces vamos a definir diferentes aspectos del rol que ocupa el esposo. En total van a ser
ver 5 aspectos. ¿Qué significa aspectos para los más chiquititos? ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna vez un cubito en la mano? Me imagino que sí. Al cubito vos lo ves y tiene una carita por acá, y si lo girás tiene otra carita por acá, otra carita. Bueno, son diferentes caras de un mismo cubo. ¿Está bien? ¿Se entiende eso, muchachos? Bien. Así también el rol que vamos a definir va a tener diferentes caras, diferentes aspectos. Todos están relacionados porque hablan de lo mismo, del rol del hombre, pero son diferentes aspectos, diferentes caras de la misma moneda. Son 5 aspectos en total que vamos a ver en el desarrollo de todo el sermón, y después iremos a aspectos más prácticos y conclusiones finales, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. El primero de los aspectos que encontramos en el versículo 23, que es la primera vez que nuestra cita habla del marido. Fíjense, el 22 habla de la esposa, el 23 habla del marido. Lo primero que dice es: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Eso nos da la definición del primer aspecto. El primer aspecto que vemos en esta noche es el aspecto directivo. El aspecto directivo. ¿Qué significa la palabra directivo? Me imagino que los chicos que van al colegio saben que hay autoridades en su colegio. ¿Quién es la autoridad más importante en el colegio? La directora, el director. Ese es la autoridad máxima en el colegio. Es quien dirige al colegio. Siempre cuando viene el director, los chicos salen corriendo porque tienen miedo que la directora los rete, ¿no? Ese es el aspecto primero que vemos acá, el aspecto directivo. Pablo define en el versículo 23 la posición que Dios le designa al hombre. El hombre, dice el versículo, es cabeza. ¿Qué quiere decir la idea de que es cabeza? Que él es el director, por lo cual es el que tiene la autoridad delegada por Dios para conducir el hogar. Así como el director es el que conduce un colegio, así como el director técnico es el que conduce un equipo de fútbol, así como en otro caso el director técnico, el que conduce un laboratorio de productos farmacéuticos, es el hombre, el director dentro del hogar cristiano. Él, dice la palabra de Dios, es cabeza, por lo tanto es el que dirige el hogar. Y a veces hay una noción o un pensamiento de que estos roles existieron a partir de la caída del hombre, y esto no es así. Vamos a ir al libro de Génesis, vamos a ver la historia de Adán. Yo sé que los más chiquitos conocen la historia de Adán, y vamos a ver cuál fue la responsabilidad que Dios le dio a Adán. El primer hombre creado tiene una responsabilidad. Fíjense la responsabilidad que Dios le da a Adán. Dice la palabra del Señor, Génesis 2:15, vamos a leer hasta el versículo 22. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Lo llevó y lo puso al Edén. ¿Para qué hizo eso? Para que lo labrara y lo guardase. Él le dice: yo te llevo al Edén, yo te llevo a la tierra, te pongo en esa tierra, y a partir de ahora, ¿para qué? Para que vos la dirijas. Vas a ser mi autoridad delegada en la tierra para labrar y para guardar este huerto que yo te doy. ¿Y qué dice después? Y mandó Jehová Dios al hombre. ¿Qué le dio? Le dio instrucciones de cómo tenía que actuar él en el huerto del Edén. Diciendo: de todo árbol del huerto puedes comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, fíjense este detalle, él le dio instrucciones a Adán de hacer todo esto, pero todavía la mujer no estaba. Fíjense que recién ahí dice Dios: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Fíjense que le dijo:
Adán, yo te doy la autoridad que delego para que cada animalito que venga, vos le pongas el nombre. ¿Está bien? Y vino el león y él dijo, te voy a llamar león. Y el león quedó. Y vino el elefantito y le dijo, vos te vas a llamar elefante. ¿Está bien? Dios le dio esa autoridad. Y fíjense que todavía la mujer no estaba. ¿Qué dice? Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Ven? Él terminó de ponerle nombre a todos los animales y todavía Eva no había sido creada. Todavía no estaba. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Ven entonces cuál es el propósito de la mujer dentro del diseño de Dios? Y dentro del diseño de Dios, ¿cuál es el propósito del hombre y de la mujer de nosotros? Le dice al hombre, yo te pongo en este lugar para que vos hagas esto, para que vos comandes, para que seas mi representante en la tierra y te conduzca de esta manera. No vas a conducirte como vos querés. El mandamiento que te doy es comer de todo, menos de este árbol. Esa es toda la ordenanza que te doy. Pero dice que en un momento vio que tal vez el hombre necesitaba una ayuda para cumplir con este precioso ministerio que le da. Entonces, él le crea una mujer. De él mismo saca una costilla y crea a la mujer y la trae ante él. Y le va a decir, esta es tu ayuda idónea. Su propósito es ayudarte a cumplir el ministerio que Dios te dio. El ministerio que yo te di, ella te va a ayudar a cumplir. Ella no va a ser la que tenga que dirigir, pero va a ayudar a que vos puedas dirigir. Ven que los roles estaban definidos aún antes de la caída. Ya Dios en su diseño definió poner al hombre en dirección de las cosas en este mundo y a la mujer luego la crea para que sea una ayuda idónea para él. Vemos a Dios dando a Adán toda la responsabilidad de dirigir su creación, de ser su representante en la tierra, y luego crea a la mujer como una ayuda idónea para que el hombre pueda cumplir con el rol dado por Dios. Lo que, como les decía recién, el pecado no crea los roles estaban creados antes de la caída. Pero lo que sí estoy convencido que hacen el pecado en nuestra vida es justamente desordenar los roles que Dios ha dado. Eso sí hace el pecado. El pecado que entró en el mundo por Adán y que ha contaminado hasta este tiempo a toda la humanidad, ha trabajado para que lo que Dios creó fuera destruido. Todo lo que Él hace, todo lo que el pecado se ha encomendado a hacer es trabajar en nuestras vidas para que todo lo que Dios quiso hacerlo de una manera fuera destruido. Ese es su propósito. Entonces, el pecado ha destruido, ha luchado y luchará para destruir, desarmar los roles que Dios el diseño que Dios ha hecho. Algunos de ustedes, seguramente, algunos de los grandes, de los chiquitos, hemos visto esos planos no grandes donde hay un diseño de un auto, ¿no? De un avioncito, de algo así. Eso es un diseño armado por alguien y uno tiene que, para poder conseguir eso, uno tiene que hacer y respetar todo. Bueno, lo que el pecado hace es agarrar ese diseño así y hacerlo todo así y romperlo todo. Ese es el pecado. Destruye el diseño que Dios crea y arma su propio diseño, de acuerdo al deseo que hay en el corazón del hombre. Pero es nuestro deseo, cuando volvemos a ser criaturas ahora transformadas por la palabra, volver al diseño que Dios nos dejó. El cristiano, el hijo de Dios, la cristiana, la hija de Dios, el matrimonio cristiano vuelve, y es el deseo de Dios que así sea, que vuelva a mirar el diseño, que vuelva a desplegar
ese hermoso diseño dado por Dios para poder obedecerlo. ¿Por qué? Porque respetar ese diseño transforma de una manera gloriosa nuestra vida. Estoy convencido que de la manera que Dios quiere que se hagan las cosas es la mejor. Y que Él ha dejado determinado cómo es ese diseño. Y está todo en la palabra. Y se lo dije la semana pasada, no se trata de mis experiencias. Mis experiencias no definen ese diseño. Solamente se deben ajustar a ese diseño, que es muy diferente. Entonces, es mi deseo que empecemos a ver ese diseño desde el comienzo. Y uno de los aspectos, el primero que encontramos, no es casualidad que Pablo lo haya tratado acá, el primero de los aspectos que encontramos es el aspecto directivo. Esta noción está claramente expresada en la palabra que utiliza Pablo. Pablo, ¿cómo utiliza y a qué compara al rol del hombre en su aspecto directivo? ¿Cómo lo nombra él? Fácilmente para que lo entiendan. Le dice cabeza. El hombre es cabeza. ¿Qué quiere decir esta idea de cabeza? De que el hombre sea cabeza de la mujer. Bajo esta idea, ustedes lo saben los que están estudiando en el colegio, en biología, en ciencias naturales, saben que la cabeza tiene algo adentro que maneja todo el cuerpo. ¿Cómo se llama? El cerebro. Es el cerebro el que hace y dirige a todo lo que el cuerpo hace. Si yo levanto mi mano acá, no fue porque mi mano se quiso levantar, ha sido porque el cerebro dio la orden para que lo haga. ¿Está bien? Entonces, lo que le está diciendo acá Pablo a los efesios, le está diciendo, la cabeza es lo que mueve el cuerpo, actúa y se maneja a partir de las directivas que la cabeza le da. Lo que la cabeza define, el cuerpo lo hace. Justamente aquellas personas que pueden estar enfermas, ¿cuál es el problema que tienen? Es cuando su cuerpo actúa y se mueve sin... ¿Por qué pasa eso? Porque no recibe las órdenes bien correctas desde la cabeza. No le llega bien las órdenes. Entonces el cuerpo empieza a actuar de una manera desordenada. Pero es el deseo de Dios entonces que la cabeza, o sea el hombre, tenga la responsabilidad de conducir al cuerpo, que es su hogar. La cabeza tiene que tomar la iniciativa en todo para conducir al hogar. En todo, y en los siguientes aspectos que veremos que a veces tomamos este rol simplemente en un solo aspecto y decimos, bueno, si tengo la iniciativa, acá se hace lo que yo digo. No simplemente es en ese aspecto de pensar de que como tengo la responsabilidad o el poder delegado por Dios, voy a hacer todo como yo quiero. No, porque el hombre también va a someter su vida a Cristo. Él va a dirigir el cuerpo así como Cristo lo hace con su iglesia. Él no va a dirigir, y muchachos, si pensaron que iban a hacer como ustedes querían, no van a dirigir su hogar de acuerdo a lo que ustedes quieren, sino siguiendo el diseño dado por Dios, mostrado en ¿qué? En la relación que Cristo tiene con su iglesia. De la manera que Cristo es cabeza de la iglesia, de la manera que Cristo dirige a su iglesia, es de la misma manera que el esposo tiene que dirigir a su esposa y a sus hijos. De la misma manera. Entonces, en los siguientes roles vamos a ver que es el hombre el que toma la iniciativa. Si el hombre no se mueve y no toma la iniciativa de poder dirigir al cuerpo, que es su esposa, que es su hogar, entonces empieza a haber problemas. El cuerpo trabaja mal. Si las directivas en el cuerpo van a estar conducidas por el cuerpo y no por la cabeza, el cuerpo va a hacer cualquier cosa. Necesita que la cabeza dirija. Necesita que la cabeza tome la iniciativa en todos los puntos. Él tiene la autoridad delegada por Dios para hacerlo. Pero no solamente tiene la autoridad y el poder para hacerlo,
Porque eso sería, bueno, qué bueno que tengo la autoridad. Pero no solamente tiene la autoridad, sino también tiene la responsabilidad. Él no solo tiene la autoridad delegada por Dios para hacerlo, sino que principalmente él más que nadie en el hogar va a rendir cuentas por lo que hizo con esa autoridad que Dios le dio. ¿Tenemos alguna duda al respecto? Miren, vamos a ver lo que en la Biblia se habla así. Si ustedes siguen el relato de Génesis capítulo 3, van a ver que Satanás, que la serpiente, va a tentar a Eva. Y la primera que peca es Eva. Eva primero cae en la tentación y toma el fruto, y ella le da al esposo. Ya hubo un error. Ella tomó la decisión. Vamos a conducirnos así, mirá, vos tomá de esto y comé. ¿A quién se le había dado las instrucciones que no podían comer ese árbol? Al hombre. Y el hombre te decirle, no, Eva, Dios nos dijo que tenemos que hacer de acuerdo al diseño, no tenemos que hacerlo. Pero tomó la decisión ella, una decisión equivocada. Podemos decirle, bueno, ella fue la principal responsable. Pero fíjense lo que dice la palabra al respecto. Génesis capítulo 3, versículo 9. Los dos ya habían pecado. Por lo que vemos en los versículos anteriores, vemos que la primera que pecó fue Eva. O sea que uno dice, bueno, si Eva pecó primero, Dios la llama a Eva. No, fíjense lo que dice el versículo. No llama a la pareja, no llama a Eva. ¿A quién llama? Mas Jehová Dios llamó ¿a quién? Al hombre. ¿Y qué le dice? ¿Dónde estás tú? ¿Qué hiciste, Adán? Ven. ¿Por qué no llamó a los dos si los dos habían pecado? ¿Por qué no llamó a Eva si Eva fue la primera que pecó? No, porque Dios es respetuoso con el diseño que Él dio. Y si Dios le dijo, sos vos el responsable, sos vos mi virrey. ¿Saben lo que es el virrey, no? El virrey es el que bajo la orden del rey comanda, dirige algo. Y bueno, Él es el virrey, el hombre es el virrey. Dirigido por el rey, Él tiene que tomar la autoridad y va a responder primero que nadie por los actos de lo que hace. Entonces Él llama a Adán y le dice, ¿qué hiciste, Adán? No es que no llama a los dos. No le dice, ¿qué hicieron, chicos? Eso no exime del pecado que cometió Eva, pero la responsabilidad primaria de la situación en mi hogar está sobre mi vida. Y voy a hacer el llamado. Decía la otra vez Isaías, ¿no? Hablaba y le decía a un familiar, mirá que cuando te llamen a vos, a mamá, va a rendir cuenta, pero también te van a llamar a vos. ¡Qué realidad! A veces dicen, no, pero esto es el Antiguo Testamento, el Nuevo. Dios no cambia. Si Dios desde ese tiempo dio y nos muestra cómo es la autoridad y cómo es la responsabilidad, Él no va a cambiar. Cuando llamen a Claudia a rendir cuentas en el día del juicio, me van a llamar a mí. Cuando llamen a Facu a rendir cuentas, me van a llamar a mí. Cuando llamen a Paola a rendir cuentas, lo van a llamar a Castro. ¿Por qué? Porque así la palabra de Dios me muestra. Entonces, tomemos conciencia, muchachos, de la responsabilidad que tenemos. Pero también tomemos conciencia de la autoridad que tenemos. Y tomen conciencia, después vamos a hablar de los roles de las mujeres, pero tomen conciencia, hermana, del rol que el hombre tiene que hacer en su hogar. Y oremos al Señor para que nos dé su gracia, porque así es como la palabra de Dios nos lo muestra, en un aspecto. Pero vamos a seguir. El segundo aspecto que vamos a ver lo encontramos todavía en el versículo 23 de Efesios 5. Seguimos con la lectura texto a texto de lo que tenemos en esta cita que leímos. Fíjense. Leímos entonces, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, aspecto directivo. Pero la cual es su cuerpo, y ahora ¿qué dice? Y Él es su Salvador. Cristo, la cabeza de la iglesia, Cristo, el Salvador de su iglesia.
el hombre en un aspecto, y este es el segundo punto que vamos a ver, es el aspecto salvífico. Así como Cristo es el Salvador de su iglesia, el hombre en un sentido ocupa un rol salvífico con su esposa. Y entra la duda, pero ¿cómo si Cristo es el Salvador? Sí, pero acá está diciendo, así como Cristo salva a su iglesia, en un sentido el hombre va a tener que salvar a su esposa. ¿Cómo es esto? ¿De qué está hablando en esta idea de salvarla? La realidad de este concepto es así. Como Cristo mostró su amor por nosotros, teniendo misericordia de nosotros, aun cuando no éramos dignos receptores de ese amor, el hombre debe actuar con su esposa de la misma manera, sin depender de la actitud de ella hacia él. ¿Qué quiere decir? Él nos salvó, Él por el amor que tuvo nosotros nos salvó. ¿Hicimos algo para merecer ese amor? Nada. ¿Éramos dignos de ese amor? No. Por el contrario, éramos dignos de la ira de Dios. Pero para mostrar su gracia, Él, sin ninguna obra que nosotros hayamos hecho, Él nos salva. Y Él tiene misericordia de nosotros. De la misma manera, el hombre debe salvar a su mujer, debe amarla, sin esperar de ella una obra que ella haga. Debe amarla de pura gracia. Como Cristo amó a su iglesia de pura gracia. Y fíjense cómo. Tito capítulo 3, versículos 4 y 5. Fíjense lo que dice. Un versículo conocido. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No fue por ninguna obra que yo hice ni vos hiciste, sino por su misericordia. De la misma manera, yo debo salvar, debo hacer todo por ella. Soy en un aspecto su Salvador, yo tengo que velar por ella, tengo que actuar, tengo que amarla de la misma manera que Cristo me amó. Como dice también Romanos 5:8, un versículo también muy conocido, que dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, en que no siendo merecedores de su gracia, Cristo murió por nosotros. Como dice en el libro de Oseas, con respecto a las relaciones, no voy a entrar en esa historia porque podríamos estar otro día más hablando de la relación de Oseas con Gomer, pero él ¿qué dice? Toma esa relación para mostrar algo glorioso. ¿Qué le dice? Los voy a amar de pura gracia. Aunque Gomer fue infiel hacia su esposo, él la amó igual. Y Dios hacia su pueblo infiel, aún antes de que vos y yo lo conociéramos, nos amó y lo hizo de pura gracia. Yo debo amar a mi esposa de la misma manera. Oh, hermanos, cuando escribía esto, mi corazón se partía. Realmente es un estándar alto. Realmente esto nos tiene que llevar a nuestras rodillas. Porque no puedo amar esperando una reacción. Tengo que tomar la iniciativa. Al ser cabeza, yo amo sin esperar algo a cambio. Y sin esperar que la otra persona sea digna de ese amor. La tengo que amar de pura gracia. ¿Por qué? Porque así amó Cristo a su iglesia. De la misma manera. Y ese amor lleva, por consiguiente, algo que va a ser nuestro tercer aspecto, que realmente en este tiempo es muy difícil. ¿Qué es? Versículo 25 de nuestra lectura de Efesios 5. Vuelve de vuelta a la carga de los maridos Pablo y le dice: maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, el tercer aspecto que tenemos en esta noche es el aspecto sacrificial.
El tercer aspecto que tenemos en esta noche, dijimos, Cristo como amó a su iglesia, Cristo murió por nosotros, aun cuando éramos pecadores. Y acá que leemos, maridos, amen a su esposa, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amar en un sentido, en este tercer aspecto, es sacrificio. El amar de la manera que Cristo amó conlleva, muchachos, en un sacrificio. El amor de Cristo por su iglesia lo lleva a una actitud sacrificial. Para Él obtener el amor de esa esposa, Él tuvo que dar su vida. Él tuvo que redimir. Y no sé por qué voy a pensar en Oseas y en Gomer. Dice que Gomer estaba ahí, en el medio de la trata de esclavos, y aparece Oseas, ese marido que recibió toda la infidelidad de su esposa, y él paga un precio por ella. Así Cristo pagó un precio por su iglesia infiel. Por esa mujer que se prostituyó tras sus amantes, tras sus ídolos. Esos éramos nosotros. Pero Él se sacrificó. Dio su vida. Cristo amó a su iglesia. ¿Cómo lo mostró? Se sacrificó por ella. El hombre debe de la misma manera sacrificarse por su esposa. Como Cristo se sacrificó por su iglesia. ¿Qué significa esto? Él no ve ni toma su propia vida como preciosa, sino que está dispuesto a darlo todo por salvar a su esposa. El amor de Cristo lo llevó a despojarse de Él mismo por amor a su novia, a su esposa, a su iglesia. Él se despojó. Él no tomó su propia vida como preciosa. Y la vida de Dios era preciosa realmente. Pero Él dijo, no tomo mi vida, yo la doy en sacrificio. A mí nadie me la saca, gente. Yo la pongo. Yo me entrego. Voluntariamente pongo mi vida por mi esposa, por mi iglesia. Esa misma actitud tiene que haber en nosotros, muchachos. Si tu amor no es sacrificial, entonces no vale. Porque no existe. Acá lo dice bien claro, no amen a su esposa como ustedes quieren. Amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Ese es el diseño que Dios nos dio. Si aman de otra manera, si aman estimando su vida más preciosa que la de su esposa, entonces no es el amor que Dios dio. Pero estás loco, amigo. ¿Cómo dar tu vida? ¿Cómo poner tu vida por esa mujer que es infiel, que no te trata como debería, que no te hace la comida como te gusta, que te da vuelta la cabeza, que te trata mal? Dar esa vida por eso. Así Cristo lo hizo con nosotros. No, amigo, ¿cómo vas a dar tu vida por ese tipo de mujeres? Miremos la actitud de Cristo. Miren la actitud de Cristo. Mateo 16, 21 al 23. Acá lo que Pedro dice es la voz insensata de este tiempo. No, está bien que ame a tu esposa, pero tampoco como para dar todo por ella. Tampoco es tan así. Una madre sí que es alguien que va a estar siempre, que va a ser de fierro. Pero una esposa, ¿sabes? Mi esposa me dejó, no le importó nada. ¿Cómo vas a dar? Ese es lo del tiempo de los hombres. No, amigo, tampoco es cuestión de sacrificarte tanto. Y miren la reacción de Jesús cuando Pedro le dice algo parecido a Jesús. Miren, Mateo capítulo 16, versículo 21. Lean conmigo. Desde entonces
entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle, lo empieza a retar, le empieza a hablar a Jesús, ¿viste? Y le dice: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué le está diciendo? Estás loco, ¿cómo te vas a sacrificar así? ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, no pones la mira en el diseño de Dios, sino en la de los hombres, en lo que los hombres opinan. Miren a Jesús. Era Pedro, su discípulo. Apártate de mí, Satanás. A mí me es necesario cumplir con el diseño que Dios estipuló. Y si en su deseo yo tengo que sacrificarme por mi esposa, lo voy a hacer. Y no importa lo que los hombres digan, no importa que me puedan decir pollerudo, tantas cosas que me van a decir, yo voy a dar mi vida por ella. Porque si Dios dijo que es así, así lo voy a hacer. Porque estoy dispuesto a dar todo, como Cristo dio todo por su iglesia. Ven el ejemplo de Jesús. Jesús no le dice: bueno, Pedro, lo que pasa es que vos no entendés que en realidad yo voy a la iglesia evangélica y ahí nos dicen esto. No, le dice: apartate de mí, Satanás. Es necesario obedecer a mi Padre. A veces nosotros, cuando vienen esas situaciones que por ahí no somos y no actuamos como actúan los hombres de este mundo, es como que empiezan las burlas y pero voy. Y a veces no, como que nos da vergüenza y bueno, lo que pasa que, bueno, la negrita se lo merece y por eso lo voy a hacer. Y bueno, porque ya tantos años juntos, la bruja se lo merece. Intentamos de alguna manera justificar porque nos da vergüenza. ¿Por qué? Porque no es como la cultura del mundo enseña. La cultura del mundo enseña es tener que ser fuerte. No tenés que dejarte avasallar. Pero en un sentido es sacrificial. Estoy dispuesto a dar mi vida por ella. Porque no puedo amarla de otra manera. Es el diseño de Dios. Y yo quiero hacerlo. Creo que solamente vamos a avanzar hoy con un aspecto más, porque ahora se nos pasa. Queda mucho por hablar, miren, pero vamos a ser prudentes con el tiempo. El último aspecto que vamos a ver, volvemos de vuelta a Efesios capítulo 5. Y vamos a ver otro aspecto. Versículo 26. El 25 dice: y se entregó a sí mismo por ella, ¿para qué? Para santificarla. Para santificarla lo hace. Dentro de su rol está el santificarla. Entonces, el cuarto aspecto que vamos a ver del rol del hombre es el aspecto santificador. Él dice: yo me entrego con ella, ¿para qué? Para santificarla. O sea que Cristo hace lo que hace, ¿para qué? Para moldear a su novia a su imagen. Él va a procurarla santificarla, así como Él es santo. ¿Qué es lo que nos dice en otra porción bíblica? Sed santo como yo soy santo. O sea, yo te voy a santificar, pero en un aspecto vos vas a cooperar para ser como yo soy, te dice el Señor. Y en un aspecto es así también en el hombre. Y
Hemos estudiado con respecto a la progresión del cristiano en su santificación. Vimos que hay una cooperación entre Dios y la persona para ese fin. En el matrimonio también resulta igual. Mi esposa va a procurar santificarse en cooperación con la ayuda que yo le voy a brindar para eso. ¿Y cómo le voy a brindar yo esa ayuda? Yo debo brindarle todos los medios a mi alcance, así como Cristo dio todos los medios a su alcance para que su esposa se santifique, así yo también todo lo que esté a mi alcance lo voy a dar. Mi ejemplo, mi tiempo de oración, un tiempo de discipulado especial con ella, mis enseñanzas, todo lo voy a hacer ¿para qué? Para ayudarla a que ella también cumpla con ese fin. Voy a dar todo. Mi tiempo de oración. Yo tengo que dar un ejemplo. Así Dios me puso y me dio esa responsabilidad de moldearla a como yo soy. Para que a su vez que yo sea moldeado como Cristo es. Yo debo moldearme a la imagen de Cristo y mi esposa debe moldearse a ver esa actitud de santidad en mi vida. Pero no solamente por medio del ejemplo y de palabras, también en tiempo de oración por ella. También en tiempo de ver su corazón como está. Yo le brindo todos los medios. Eso es sacrificarse. Dar todos los medios. De todos mis recursos, los más importantes son dedicados para ella. La otra vez hablaba con los muchachos y hablábamos, bueno, ¿cuándo estamos listos para el ministerio? ¿Sabes cuándo vas a estar listo? Cuando estés listo en tu hogar primero. Porque todos los recursos primarios que Dios te dio son para ella, para prepararla a ella, para santificarla a ella. Ese es tu ministerio esencial, varón. Hombre, tu ministerio esencial es santificarla a ella. Porque es más. En un sentido, vos también sos su techo. ¿Por qué? Porque ella, en un aspecto bien claro por lo que estamos hablando, ella va a ser tu discípula. Ella va a ser tu discípula. Y su crecimiento va a depender en parte del mío. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed santos vosotros también en vuestra toda manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Así como Cristo discipula a su iglesia, le muestra el modelo de santidad y su iglesia copia de él la santidad, así también la esposa ve en su esposo a ese maestro del cual ella va a imitar. Entonces, y acá está el problema que vas a encontrar. Si yo no procuro santificarme día a día, ella con mucha dificultad va a seguir creciendo. ¿Por qué? Tal es el maestro, tal es el discípulo. Lucas capítulo 6, versículo 40 dice, el discípulo no va a ser mayor que su maestro, a lo sumo van a ser iguales. O sea que si yo soy inmaduro, ella va a ser inmadura. Si yo soy materialista, ella también va a ser materialista. Si yo soy inseguro, voy a transmitirle inseguridad. Tengo actitudes carnales, ella también las va a tener. Si en mi hogar solo se habla de plata, ella va a hablar de plata. Porque ella va a seguir mi ejemplo. Y acá está de vuelta el problema. Acá está de vuelta el problema. Acá tenemos de vuelta el problema. Porque muchas veces la mujer tiene que, en un sentido, despegarse del discipulado de su marido y arreglársela sola para crecer. Porque el marido no cumple con esa responsabilidad.
¿Sabes una cosa? Ese matrimonio tarde o temprano, perdóname la expresión, ese matrimonio tarde o temprano se va al tacho. Y tengo muchos ejemplos para darte de hombres que dijeron, bueno, yo tengo un gran poder de Dios, un gran ministerio, chau esposa, chau hijo, me voy a servir a Dios. Y cantan el himno, adiós amigo, adiós hermano, adiós familia. Ustedes quedan en oración y se van. Y no les importa nada lo que les pasa. Y esa mujer queda desamparada. A duras penas muchas logran mantenerse en oración. Ese hombre es un asesino. Es un asesino espiritual. Y tarde o temprano los frutos se dan. Una esposa irreverente, unos hijos que hacen lo que quieren. ¿Por qué? Porque el papá no estaba en la casa. Obviamente que iba a pasar eso. ¿Qué modelo siguieron? La madre ocupando el rol de padre y de madre, porque el padre quién sabe por dónde anda supuestamente, enseñando mucho, pero en su casa no enseñando nada. Leí un testimonio hace poco tiempo, un pastor que estaba arreglando unas cosas ahí en su casa y escuchaba del otro lado de la pared, su hijo estaba hablando con el vecino. Y él le decía a su amiguito, mi papá tiene tiempo para hablarle a todo de Dios y a mí no. Y así se crían esos hijos, en rebeldía. Una esposa que se vuelve irreverente, ¿por qué? Porque claro, ¿a qué modelo siguió? Si tuvo que ella tomar el lugar que él tenía que ocupar. Y si nos queda en duda este concepto, veamos la esposa que Cristo está preparando en el versículo 27. ¿Cómo es la esposa que Él se está preparando? Fíjense, Él la está santificando ¿para qué? A fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, Cristo se prepara una iglesia pura y sin mancha, que en todo se parezca a Él. Así también nosotros tenemos que presentar a nuestra esposa. Es nuestro rol, muchachos. Es nuestro rol. Es el deseo de Dios que sea así. Es su deseo. Es el diseño que Él te dio. Es como Él puso las cosas. Es como Él delimitó y armó la situación. Escuchaba el otro día una predicación de allá del hermano Nicolás Rosario. Decía que escuchaba él, había un hombre que venía después de muchos años de casado. Y después de muchos años de casado decía, esta mujer que tengo no me hace caso en nada, todo lo que le digo me contradice, no me escucha, es terriblemente carnal. Y dice que este hombre lo miraba y le decía, ¿sabes qué? La culpa primeramente es tuya. Porque si después de tantos años no lograste moldear el corazón de tu esposa, la culpa es tuya primeramente. Porque no tuviste tiempo para moldearla, porque no fuiste capaz de sacrificarte por ella. Entonces, quedará para la semana que viene el último aspecto y veremos consejos más prácticos. Pero creo que el Señor hoy ha sido muy práctico con nosotros. Vamos a orar en esta noche entonces.